A nombre de nuestro instituto, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, en particular de nuestro centro regional Intihuasi, agradecemos la participación y les damos la cordial bienvenida a todos quienes hoy nos acompañan desde distintos lugares de nuestra región y de nuestro país. De manera muy especial también nuestro saludo y gratitud para la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, representada por Wanda García, quienes nos han brindado el apoyo financiero para desarrollar esta importante iniciativa. Nuestra gratitud también a quienes integran nuestro equipo de especialistas INIA, el equipo liderado por el investigador, el doctor Nicolás Verdugo Vázquez, y también a todos los agricultores que forman parte de esta importante iniciativa. Una investigación que es aplicada a las necesidades de nuestros agricultores, de la cual hoy vemos los resultados de la primera temporada y sus efectos sobre la productividad y la calidad de la uva de mesa. Pero ¿por qué es importante estudiar el uso de las mallas sombreadoras sitoespecíficas? Porque necesitamos tener certeza frente a este complejo escenario del cambio climático que estamos viviendo. Un escenario que se agudiza y que seguirá desafiando a la producción de la uva de mesa y a la agricultura en general. Esto nos orienta a buscar de manera permanente evidencias precisas sobre las tecnologías que contribuyen efectivamente a reducir los efectos del estrés abiótico y avanzar en la protección y la eficiencia hídrica de nuestros cultivos. Es así como la investigación, la tecnología y la innovación resultan ser vitales para la agricultura en esta nueva realidad productiva. Desde INIA seguiremos aportando con soluciones concretas, buscando liderar la agrociencia para un futuro sostenible. Gracias a todos por este esfuerzo colaborativo. Que tengan una linda jornada. Muchas gracias, agradecemos las palabras de nuestro director regional, Edgardo Díaz. Y como mencionaba el director, este es un trabajo que se ha realizado gracias al apoyo de FIA, lo cual busca aumentar la innovación agraria en el sector agroalimentario y forestal de Chile. A continuación, quisiéramos invitar a Wanda García, encargada regional, regiones de Atacama y Coquimbo de FIA, para que nos entregue sus palabras de bienvenida. Hola Wanda, buenos días. Hola Karina, muchas gracias por la invitación. Parto saludando a todos quienes nos acompañan hoy en día en esta actividad, porque como decía Karina, se van a presentar resultados de la primera temporada de la iniciativa que ha sido apoyada por la Fundación, y que es importante destacar también que esta iniciativa surge en base a evidencia levantada durante los últimos años y que guarda relación con varios ámbitos. Uno de ellos es el rubro de la uva de mesa, ¿no es cierto?, donde hay variedades tradicionales y que este rubro ha estado viviendo crisis relacionadas por la falta de competitividad, sobre todo con foco en mercados internacionales, lo cual ha complicado y en el fondo ha implicado un recambio varietal, y esto va de la mano también con el uso de tecnología. Y por otro lado, los efectos del cambio climático, sabemos que hay altas radiaciones, altas temperaturas, hay déficit hídrico, y sobre todo en nuestra región, ¿no?, que el estado actual del sistema hidrológico se encuentra en una situación súper delicada por las escasas precipitaciones de los últimos años. Y es por eso que FIA, a cargo de, en el fondo, de promover la innovación en el sector, ya sea agrícola, pecuario, forestal y la cadena agroalimentaria asociada, estamos en el fondo convencidos de que el desarrollo tecnológico y la innovación van a ser un aporte en la búsqueda de soluciones para hacer una agricultura más sostenible y competitiva. Ya, por lo que finalmente se busca que las mallas en estudio, que Nicolás ahí más adelante les va a contar, no tan solo se utiliza como barrera física, sino que también puede ser un aporte en la disminución de los requerimientos hídricos del cultivo, y eso se traduce, por supuesto, en una productividad del agua, en el rendimiento y la calidad de la fruta. Y por otro lado, este desarrollo de nuevas alternativas, como de mallas sitio específicas, van a permitirle a los y las productoras mejorar la rentabilidad de sus negocios, junto con obtener nuevos conocimientos de manejo. Y por último, como fundación agradecemos a INIA finalmente por el aporte que está realizando con el desarrollo de esta iniciativa, y por supuesto a todos quienes han colaborado de alguna otra forma para poder concretarla. Así que muchas gracias y me sumo al éxito en el fondo de esta jornada.
Muchas gracias, agradecemos las palabras de Wanda. Y ahora quisiéramos entregar algunas recomendaciones, las preguntas a cada presentación de los ingenieros agrónomos Emilio y también del dictor Nicolás Verdugo. Se seleccionarán 5 preguntas para ser respondidas. Cualquier duda que quede pendiente pueden escribir. Dejaremos el correo electrónico en la pantalla a un costado derecho del chat. También informamos que esta sesión está siendo grabada, la cual posteriormente estará disponible en el canal de YouTube de INEA Chile para que ustedes lo puedan volver a ver. Y una vez finalizada la jornada aparecerá en su pantalla una encuesta de satisfacción, lo cual invitamos a que lo puedan responder para que nos ayuden a futuras presentaciones. Y ahora, para continuar con este importante webinar, invitamos a Emilio Villalobos, ingeniero agrónomo de la Universidad de Tarapacá y magíster por la Universidad de Talca, con experiencia en relaciones hídricas y ecostales. Ha trabajado en proyectos con financiamiento público, en Fondesit, Corfo, entre otros. Desde febrero del año 2020 se integró al equipo de INEA Intihuasi, al Centro Expo, donde es parte del equipo técnico de viticultura. Hoy, Emilio nos presentará modificaciones microclimáticos y efectos en ecofisiología de la vid. Hola Emilio. Hola Karina, gracias por tu Buenos días. presentación. Hola, buenos días a todos, ¿me escuchan? Sí, Emilio, todo perfecto, se escucha bien. Ya. Adelante. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Sí. Emilio. Ya. Bueno, gracias Karina por la presentación. Buenos días a todos, gracias por estar acá. Lo que yo les quiero presentar hoy día es una descripción de las modificaciones microclimáticas y efectos en algunas respuestas y parámetros o procesos fisiológicos de la vid, todo dentro de este proyecto desarrollo de mallas sombreadoras sitio variedad específica para mejorar la competitividad de los productores de uva de mesa del norte de Chile frente a los escenarios de cambio climático. También contarles dónde es que se realiza este proyecto, dónde realizamos los ensayos, qué es lo que medimos, y describirles también los resultados que obtuvimos en esta primera temporada con un enfoque más bien exploratorio. Este proyecto se está ejecutando en la región de Coquimbo, la cual se localiza aproximadamente entre los 29 grados 20 minutos y los 32 grados 15 minutos de latitud sur, a unos 470 kilómetros de la capital del país, que es Santiago de Chile. Específicamente, el proyecto se está ejecutando en el Valle del Elqui, en 3 localidades. En la localidad de Vicuña, en la localidad de Diaguitas y en la localidad de Paihuano. Vicuña está más cercana hacia el oeste y Paihuano hacia el este. ¿Ya? En cada una de estas localidades trabajamos con distintas variedades con el fin de darle este enfoque de sitio variedad específico. En el caso de Vicuña trabajamos en el Centro Experimental de Línea con una variedad INEA G2 y también una variedad INEA G3. Estas son variedades, aprovecho de contarles, que se están desarrollando en nuestro instituto y que prontamente van a salir con un fin comercial, ¿ya? En la localidad de Diaguitas se está trabajando con una variedad de uva de mesa roja, Timco. Y en Paihuano se trabajó con 3 variedades en paralelo. Una variedad Prime Seedless, que es una variedad de uva blanca, una Midnight Beauty, que es una variedad de uva negra, y una Timco, que como les mencionaba es roja. En cada una de estas localidades lo que se hizo fue establecer unidades experimentales en las cuales se compararon plantas bajo malla y sin malla, ¿ya? En el caso de las mallas se trabajó, por ejemplo, con una malla cristal que entrega un porcentaje de sombra de un 8%, que es la que vemos acá. También se trabajó con una malla blanco-negro con un 16% de sombra, que es la que vemos acá.
una malla azul-gris y una malla perla-gris, ambas con un 20% de sombra. En esta foto de acá, yo les quiero mostrar cómo quedaron establecidas las unidades experimentales en las distintas localidades, en Vicuña, en Diaguitas y en Paihuano, ¿ya? Para tener una representación de cada una de estas unidades experimentales, más bien para tener una representación de las 3 localidades del Valle del Elqui, lo que se hizo fueron instalar pequeñas estaciones meteorológicas. Se instalaron 3, una en Vicuña, una en Dieguitas y una en Paihuano, como les decía, con el propósito de caracterizar estas modificaciones que pudiesen generar las mallas fotoselectivas. Estas mini estaciones, como les decía, o estaciones meteorológicas, están compuestas por sensores de velocidad del viento, un sensor de radiación global incidente, también sensores de temperatura, humedad relativa y sensores de humedad de suelo o contenido de agua en el suelo puesto a los 20 y a los 40 centímetros. Todos estos sensores estaban conectados a un data logger, lo cual nos permitió tener mediciones continuas en el tiempo, ¿ya? Y fueron instalados en las condiciones, como les comentaba, bajo malla y sin malla. El periodo en el cual se instalaron estas estaciones fueron entre las primeras semanas de septiembre y siguen instaladas hasta el día de hoy en los campos. Otra de las mediciones que hicimos ya desde un punto de vista fisiológico, lo que nos interesaba a nosotros es ver cómo se comportaban las plantas desde un punto de vista hídrico bajo malla o sin malla, ¿ya? Y en ese sentido lo que caracterizamos con el equipo técnico fue el potencial hídrico del xilema medido al mediodía solar, que va en esta ventana de las 12 a las 2 de la tarde, y en paralelo también se hicieron mediciones de intercambio gaseoso de las plantas, ¿ya? Para el caso del potencial hídrico del xilema, lo que se utilizó fue una cámara de presión, conocida como Cholander, para lo cual se tapó la hoja unos 40 a 30 minutos o 40 a 1 hora antes de medir. Es decir, la hoja se tapa y se inhibe de tal modo que se inhibe la transpiración y el intercambio gaseoso de esta hoja, y así ese potencial se puede igualar al potencial hídrico que tiene el tallo, y en buenas cuentas representar lo que estaría, cómo sería el estado hídrico en general de la planta. Para el caso del intercambio gaseoso, lo que se utilizó fue un analizador de gases, un IRGA marca Lightcore 6400, que en términos bien generales lo que hace este aparato es inyectar una concentración de CO2 conocida y presión de vapor de agua también conocida, y medirlo mediante analizadores de gases infrarrojos, cuál estaría haciendo esta variación. Es decir, si yo en la entrada tengo 300 partes por millón y luego pasa acá por esta cámara que tiene una fuente de luz, en este caso externa, y salen 250 partes por millón, quiere decir que acá se estarían absorbiendo. Contrariamente, si se inyectan 150 kilopascales de presión de vapor de agua y salen 200, quiere decir que acá, en esta zona de la hoja, se estaría transpirando, ¿ya? Entonces, mediante este input y output, lo que cuantifica la planta es la asimilación neta, que estaría relacionada con la fotosíntesis y la transpiración de la hoja, y mediante estima también la conductancia estomática, que es la capacidad de las campas la capacidad de las hojas para realizar este intercambio gaseoso. Bueno, en cuanto a los resultados, quisiera partir por un resumen global de la temperatura del Valle del Elqui registrada en esta temporada. Decirles que esta temporada que pasó fue una temporada, comillas, fresca en relación a los últimos 5 años, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, ¿ya? Y si lo llevamos a una distribución de los últimos 20 años, esta temporada en particular se encontró en el 25% inferior, ¿ya? Podemos ver acá los extremos, que fueron las temporadas con temperaturas más altas,
y las temporadas con las temperaturas más bajas. Si se recuerdan, acá hubo una helada que afectó a esta región fuertemente. Este índice de temperatura se elaboró a partir de las temperaturas medias desde septiembre hasta finales de marzo, que es más bien lo que representa el periodo de crecimiento activo de las vides. En cuanto a la caracterización microclimática, en esta figura de acá, yo lo que les quiero mostrar es las temperaturas durante los 7 meses que dura una temporada aproximadamente. En el caso de la temperatura, bajo una perspectiva más bien geográfica, podemos ver que la localidad de Paihuano es la que muestra las temperaturas más elevadas en comparación con Diaguitas y Vicuña. En cuanto a las mallas, no se observan grandes diferencias de temperaturas promedios y mínimas respecto a las que se observaron en condiciones del aire libre. Y en este sentido las mallas estarían disminuyendo en promedio un 0,1 grados Celsius las temperaturas. Sin embargo, es en las temperaturas máximas en las cuales podemos observar mayores diferencias, ¿ya? Las plantas que están al aire libre en general presentan una temperatura máxima mayor, con aproximadamente 1 grado Celsius más que las plantas que están bajo malla en gran parte de toda esta temporada, en las 3 localidades, ¿ya? Y en ese sentido, recordarles que las temperaturas máximas, es decir, ya sobre los 30 grados, en las vides en particular se ha reportado que su aparato fotosintético ya empieza a sufrir, comillas, algunas consecuencias perjudiciales. En cuanto a la humedad relativa, podemos señalar que en general el mes con una humedad relativa más baja fue octubre, lo cual coincide con las temperaturas máximas. Desde el punto de vista geográfico, la localidad de Paihuano, al igual que las temperaturas, es la que presenta menor humedad relativa, con muchas veces no supera el 55% de humedad relativa promedio. ¿Ya? Finalmente, en cuanto a las mallas, el efecto que tienen las mallas en este parámetro, vemos que en promedio se aumenta un 1% a lo largo de toda la temporada, ¿ya? Situación similar es lo que ocurre en la temperatura promedio y mínima. Es decir, las mallas tampoco estarían modificando en mayor medida la humedad relativa de las plantas, más bien en 1% más en la promedio y en la mínima. Con ambos parámetros de temperatura y humedad relativa se estimó también el déficit de presión de vapor, que nos da cuenta en términos bien generales qué tan secante es la atmósfera, o qué tan demandantes son las condiciones atmosféricas para que la planta se desarrolle. Y en este sentido podemos ver nuevamente en una perspectiva geográfica que la localidad de Paihuano, que está más cercana hacia el este, hacia la cordillera, presenta condiciones más demandantes desde el punto de vista hídrico en la atmósfera, ¿ya? El uso de las mallas disminuye en menor medida este DPB, como podemos ver en estas figuras de acá. En cuanto a la velocidad del viento, podemos ver que en las 3 localidades hay una disminución del viento a lo largo de toda la temporada, que en promedio, dentro de estas 3 temporadas, por el uso de las mallas, va en torno a un 30% menos de velocidad del viento. Luego, esto ya es lo que sí se ve una disminución clara por el uso de las mallas, que la radiación solar global, o sea, todo lo que llega al dosel, el uso de las mallas disminuye en cerca de un 30% a lo largo de toda la temporada de crecimiento, ¿ya? Vemos acá estas diferencias, cómo se aprecian a lo largo de todos los meses, entre toda esta temporada de crecimiento, respecto a las plantas que están al aire libre. Por otra parte, nosotros sabemos que la cuantificación de la evapotranspiración de los cultivos es importante para la planificación y gestión del agua a nivel intrapredial. Tradicionalmente, este requerimiento hídrico
en los campos agrícolas se ha estimado mediante, primero, el cálculo de una evapotranspiración de referencia que se realiza mediante la ecuación de Pettman-Montidi, que se escribe detalladamente en los boletines de FAO. Luego, esta evapotranspiración de referencia se multiplica, o más bien se corrige por un coeficiente de cultivo que va a estar relacionado o determinado por el tipo de cultivo en específico y su etapa de crecimiento, ¿ya? Considerando esto, y más allá de las consideraciones preestablecidas que puedan haber en las ecuaciones de evapotranspiración de referencia, nosotros nos aventuramos a calcular un requerimiento hídrico de los cultivos bajo malla y sin malla, a partir de los datos que se obtuvieron de las estaciones puestas en campo, ¿ya? Para el caso del coeficiente de cultivo, se utilizó la plataforma agrícola satelital, que es también una iniciativa previamente financiada por FIA, que es de libre acceso, y que mediante imágenes satelitales nos permite estimar coeficientes de cultivo, entre otras variables, por ejemplo, como también evapotranspiración de referencia y NDVI. ¿Ya? Esto ustedes la pueden encontrar en internet. Esta plataforma, como les decía, es una iniciativa previamente financiada por FIA y está liderada por nuestro colega e investigador Claudio Balbonte. Con todo esto nosotros configuramos, estimamos el consumo hídrico bajo malla y sin malla. Bien, en estas figuras de acá, yo lo que les quiero mostrar es la evolución del consumo hídrico a lo largo de las 3 temporadas en 3 localidades. En este sentido, podemos ver cómo fue el comportamiento de los requerimientos hídricos en cada condición, ya sea bajo malla o sin malla, desde septiembre hasta marzo, que es lo que refleja el periodo de crecimiento activo de las vidas. Y sus segmentaciones de acuerdo a los periodos fenológicos en los cuales se encontraba, que también fueron medidos. En primer lugar, quisiera contarles que los requerimientos hídricos por parte de las mallas fueron disminuidos de manera transversal en las 3 localidades cuyo ahorro promedio fue cercano a un 20% menos de agua, ¿ya? Es decir, las mallas bajan en torno a un 20% los requerimientos hídricos de las plantas. Por otra parte, podemos ver que entre floración y cuaja, cercano a la pinta, es donde la planta estaría poniendo todas sus fichas, o donde estaría teniendo un mayor consumo hídrico. Esto dado, como les decía, por las condiciones climáticas por una parte, y también por lo que significa este periodo fenológico para las plantas. O sea, tiene toda la lógica, porque es ahí donde ocurre la división celular y la elongación celular, ¿ya? Entonces, en este sentido nos abre la siguiente interrogante de qué manejos podríamos proponer, dado estas disminuciones por parte de las mallas desde un punto de vista hídrico. Es decir, si es que disminuimos en una etapa fenológica específica estos requerimientos hídricos, o sea, es decir, el aporte hídrico, o lisa y llanamente bajamos toda esta curva a lo largo de toda la temporada. Lo que les quiero decir es que si aplicamos un riego deficitario controlado en una etapa que es menos sensible para el cultivo, o hacemos un riego deficitario sostenido, dadas las condiciones hídricas que hoy en día tenemos para producir, como mencionaba Wanda en un principio, esta región ha sido fuertemente afectada por las bajas precipitaciones. Entonces, es muy probable que las condiciones para producir en cuanto al agua, al aporte hídrico, ya no sea como estábamos acostumbrados. Es decir, quizá ir acostumbrándonos a producir no con el 100% de los requerimientos hídricos, sino que ya de frentón durante toda una temporada ir con un porcentaje menos. Y en este sentido, para la vitis vinífera como especie, todas estas reducciones, ya sea en periodos fenológicos específicos o a lo largo de toda la temporada, ha sido bien abordada, pero para vides con propósito de interés enológico. Mientras que para
la vitis vinífera con un propósito de uva de mesa ha sido estudiado, sin embargo, más bien con las variedades tradicionales, ¿ya? Y como mencionaba en un principio también, este rubro ha sufrido un fuerte recambio con nuevas variedades y por ende traen nuevas genéticas. Entonces aquí hay un interrogante que sería importante considerar, dado las condiciones climáticas en cuanto a precipitaciones que no van a ser las mismas, las nuevas variedades que tienen genética y por ende nuevas respuestas, y estas nuevas técnicas de producción. En estos gráficos que yo les presento acá, vemos cómo las mallas afectan al contenido de agua en el suelo, comparándolas bajo las condiciones que están al aire libre. En el gráfico de la izquierda podemos ver la localidad de Vicuña. Este es un suelo que corresponde más bien a un suelo franco-arenoso, y podemos ver que las mallas muestran una mejor humedad a lo largo de toda la temporada. En ambos casos, estas humedades estuvieron dentro de estos márgenes establecidos por textura de capacidad de campo y punto de marchitez permanente, pero quizás con las mallas podríamos extender o bajar un poco más esta humedad de suelo. Por otra parte, en el gráfico de la derecha, nos centramos en un periodo en el cual el productor asociado, este es un gráfico que corresponde a un suelo de paiguano en el cultivar Midnight Beauty, y en este periodo el productor asociado tuvo problemas con su suministro hídrico, lo cual le afectó directamente en sus frecuencias de riego, es decir, que hubieron veces en que no regó, y lo podemos ver acá cómo bajan las humedades de suelo. ¿Ya? Y en este sentido vemos como las plantas que están al aire libre, estos círculos rellenos de color blanco, bajan incluso en estos periodos por debajo de este margen teórico de punto de marchitez permanente, mientras que las plantas que están mientras que los sensores que están puestos bajo malla muestran un mayor contenido volumétrico de agua en el suelo. Estas mediciones se realizaron a los 40 centímetros de profundidad, y con estos sensores que se instalan son una especie de enchufe, por así decirlo, que se instalan en el perfil de suelo, ¿ya? Ahora bien, considerando todas estas modificaciones en el microclima dentro del parrón, producto de las mallas, van a haber efectos en la fisiología que en este caso nosotros los medimos en parte a través del potencial hídrico del xilema al mediodía, que en el fondo nos va a dar cuenta con cuánta tensión está retenida el agua dentro de la planta. A más presión, es decir, va a haber una mayor tensión de retención. ¿Ya? Y en estos 4 gráficos de acá yo les quiero mostrar el comportamiento del potencial hídrico del xilema medido al mediodía en las distintas localidades y distintas variedades. Quisiera partir por elegir estos gráficos porque acá ocurren 2 situaciones más bien contrastantes, ¿ya? En la localidad de Paiguano y en la localidad de Diaguita podemos ver cómo los potenciales hídricos de xilema están dentro de un margen preestablecido que nos señala si es que las plantas estarían en estrés o no estrés. Nuevamente, estos márgenes han sido propuestos ampliamente para vides con propósito enológico, y se abre la interrogante de, bueno, ¿cuáles son los umbrales para uva de mesa? ¿Son los mismos? Probablemente sí, de hecho están reportados también por trabajos previos realizados por INEA, pero nuevamente fueron realizados con variedades más bien tradicionales que hoy en día ya no se están produciendo tanto. Entonces podemos ver cómo acá las plantas estuvieran por así decirlo, en un confort hídrico a lo largo de la temporada. Sin embargo, vemos que en el caso de Diaguita, las plantas que están bajo mallas presentan aún mejor o presentan aún más confort respecto a las plantas que están al aire libre. Entonces nos plantea la situación y qué tal si con las plantas que están bajo malla disminuimos el aporte, como lo vimos que se veía en los requerimientos hídricos del cultivo, de tal forma que esto se mueva un poco más abajo, ¿ya? Y en las 2 figuras de abajo les quiero mostrar en contraparte situaciones en las cuales el productor asociado, como les mencionaba, tuvo problemas de suministro hídrico.
en los cuales el potencial hídrico del xilema bajó por este umbral teórico cercano a los menos 1,2 megapascales, es decir, la planta estarían expresando alguna situación de un estrés leve, incluso estrés severo. ¿Ya? Y en este caso, en la Tinco de Paiguano, vemos como gran parte de la temporada estos estaban por debajo de este umbral preestablecido. Sin embargo, vemos cómo las plantas que están bajo las mallas bajan a una tasa menor que en comparación con las plantas que están al aire libre, lo cual nos plantea la idea de que, bueno, ante condiciones de falta de agua, las plantas que están bajo malla, ante menor contenido de agua en el suelo, lo que le estaría permitiendo las mallas a las plantas es tener un mayor grado de tolerancia a este estrés. Ahora bien, lo que yo les mostraba acá son mediciones discretas, puntuales, en distintas fechas. Nosotros tratamos de hacer la mayor cantidad de fechas en una temporada, de tal modo que representar lo mayor posible cómo fue el comportamiento, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si integramos toda esta temporada y hacemos una analogía respecto a una carrera de atletismo? ¿Quién llega primero, o en este caso, quién llega más estresado al final de la carrera? Entonces, para eso lo que se hizo fue ocupar el estrés hídrico integral, que en buenas cuentas es la sumatoria de todo esto, de todas estas tensiones registradas a lo largo de la temporada, y la integra respecto a un máximo medio. Y en el caso, como veíamos acá, en esta situación contrastante, que el productor tuvo problemas de agua, vemos cómo las plantas que están bajo malla llegan con un mejor estado hídrico al final de la temporada respecto a las plantas que están sin malla. Entonces, como para hacer la analogía de la carrera, las plantas sin malla estarían llegando un poco en esta condición, un poco de estrés, mientras que las plantas con malla estarían en una mejor situación de confort. En cuanto a la conductancia estomática de la hoja, yo lo que les quiero mostrar acá es un promedio global de la temporada con las distintas evaluaciones. En general podemos ver que la conductancia estomática, es decir, esta capacidad que tiene la hoja para realizar este intercambio gaseoso, es decir, la salida de presión de vapor de agua y la entrada de CO2 desde la atmósfera hacia la hoja, no se ve mayormente modificada por el uso de las mallas, es decir, no disminuye ni tampoco aumenta. En cuanto también a la fotosíntesis, quisiera partir mencionándoles también en términos bien generales que de toda la radiación que llega a las plantas, estas solo necesitan un rango que se conoce como la radiación fotosintéticamente activa, o PAR por su sigla en inglés. Y este rango abarca desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros, que es donde estos organismos, en general las plantas, que son organismos fotosintéticos, pueden realizar el proceso de fotosíntesis. Entonces, por eso que el monitoreo de esta PAR es importante para garantizar que las plantas estén recibiendo la cantidad de luz adecuada para este proceso. Y en este sentido, en el gráfico de la izquierda, podemos ver cómo la PAR disminuye entre un 18% a un 24% por parte de las manos. Sin embargo, esto no tuvo directa relación o no generó que bajaran las tasas de asimilación neta, como podemos ver acá en el gráfico de la derecha, que la fotosíntesis de las plantas bajo mallas comparadas con las plantas que están al aire libre no fue diferente. Pues bien, ¿esto cómo se explica? En un día completamente despejado, lo común es que nosotros veamos en el campo, si es que ustedes miden PAR, es que ustedes vean 2000 micromol por metro cuadrado al segundo, ¿ya? Mientras que la hoja de la parra o la hoja de la vid va a empezar a saturar su fotosíntesis ya desde los 1200. O sea, no va a necesitar más de 1200, con eso basta y sobra. Entonces, esta disminución de la radiación fotosintéticamente activa
no implica o no significa que haya menor energía para realizar fotosíntesis. Por lo tanto, estas disminuciones de un 18 y un 24% de radiación par no van a tener implicancia en el proceso de fotosíntesis. Lo mismo ocurre acá en la localidad de Diaguita. Hay una par medida a lo largo de la temporada en condiciones al aire libre versus la que está bajo las mallas, y en general esto no repercutió en la fotosíntesis. En cuanto a la transpiración, tampoco vemos en estos promedios globales de la temporada que la transpiración no se modifica por producto de las mallas significativamente, lo cual si lo extrapolamos a una eficiencia en el uso del agua, es decir, cuánto micromol de CO2 entran por cada milimol de agua salen hacia la atmósfera, vemos también que esta eficiencia en el uso del agua no se ve mayormente modificada respecto a las plantas que están al aire libre. Por último, otra de las consideraciones que queremos tener en esta iniciativa es ver qué modificaciones morfoanatómicas pudiesen generar las plantas que están bajo las mallas. Porque sabemos que las plantas en general son verdaderos receptores ante estas condiciones climáticas y pudiesen tener distintas respuestas. Y en este sentido, desde un punto de vista morfoanatómico, lo que hicimos fue, mediante la técnica del esmalte de uñas, hacer una impresión del embés de la hoja, que es donde están mayormente gran cantidad de estomas, ¿ya? Y luego eso fue analizado bajo un microscopio y se estimó en función del área de observación la densidad de estomas, es decir, los números de estomas por milímetro cuadrado. Y vemos cómo en esta primera temporada, para el caso de Paiwana, Midnight Beauty, que además tuvo unas condiciones más estresantes, las mallas no modifican morfoanatómicamente las hojas. Estos son resultados de la primera temporada y, como ustedes saben, como ustedes recuerdan, las temporadas agrícolas o los efectos que pudiesen tener las mallas son más bien respuesta hacia la temporada siguiente. Ya Nicolás les va a hablar un poco más de eso. Entonces, hay una suerte de inercia entre temporadas. En términos, para darle algo como conclusiones, es que las diferentes mallas sombreadoras en las diferentes localidades evaluadas modifican en menor medida las variables de temperatura, humedad relativa y el déficit de presión de vapor. Las mallas a su vez también nos van a permitir tener una reducción cercana a un 20% de radiación solar y un 30% de humedad, o sea, de velocidad del viento. En promedio, con el uso de las mallas se logró una reducción cercana al 20% de los requerimientos hídricos, y dado estos valores de déficit de presión de vapor o condiciones microclimáticas, se asume un mejor confort ambiental para las plantas bajo malla. También se observa un mejor estado hídrico de las plantas que están bajo malla, y en caso de que hubiesen condiciones de falta de agua, las mallas les estarían otorgando un mayor grado de tolerancia al estrés. Y finalmente tampoco se observan modificaciones morfoanatómicas foliares por parte de las mallas. Como les decía, esta es una primera temporada y esperemos a ver a las 2 temporadas que quedan de si es que hay alguna modificación. Gracias por su atención. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Emilio. Emilio, vamos con una que llegó durante la presentación. Sí, respecto a los seres van tapados. Karina, te escucho entrecortado. Consulta, respecto a los sensores del suelo, ¿van tapados bajo tierra o expuestos en la calicata? Ya, sí, los sensores estuvieron puestos a una profundidad de 20 y 40 centímetros. Sí. ¿En la calicata? ¿Me escuchan?
Sí, Emilio, se escucha Sí. bien. Ah, ya, ya. Bueno, respecto a los sensores, ¿dónde se instalaron? A los 20 y 40 centímetros, que es donde está reportado más bien el crecimiento activo de raíces, que son absorbentes de agua en el suelo, ¿ya? Para ello se hizo una excavación y fueron instalados a esas profundidades. Luego, obviamente, esta excavación fue tapada y los sensores, que son unos sensores que responden a un principio FDR, fueron conectados al data log. Lo que les quiero decir con este principio FDR es que estos sensores mandan un pulso electromagnético y en función de cómo cambia la frecuencia en este pulso, hacen una conversión del contenido de agua en el suelo, ¿ya? Pero respondiendo a la pregunta, los sensores van puestos a la profundidad de raíces, donde mayormente absorben agua, y luego fueron tapados, obviamente. Eso. Muchas gracias, Emilio. Por el momento no tenemos más preguntas. Agradecemos entonces la presentación de Emilio Villalobos realizada durante esta mañana. Muchas gracias, Emilio. Gracias a ustedes. Y a continuación invitamos al doctor Nicolás Verdugo, ingeniero agrónomo y magíster por la Universidad de Talca y con el grado de doctor en Ciencias Agrarias de la misma casa de estudios en Cotuela, en Montpellier, Supravo, Francia. Desde diciembre del 2017 se integró a INE Intihuasi al Centro Experimental Vicuña, donde lidera la investigación en la línea de viticultura con énfasis en cambio climático. Hoy el doctor Nicolás Verdugo presentará modificaciones productivas y efectos en calidad de la fruta. Recordamos que las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat para poder realizarla a Nicolás una vez finalizada la jornada. Hola, Nicolás. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Voy a iniciar compartiendo pantalla. Y cuando esté todo ok, me comentan. Se ve, ¿cierto? Sí, se ve, solo se está cargando la pantalla a modo completo. Ya. ¿Está ok Perfecto. o no? Ya, Sí, muchas súper. gracias. Bueno, el webinar tiene como título Experiencias en el uso de mallas fotoselectivas en uva de mesa. Resultado de la primera temporada, y como ya vieron, el colega, que es parte del equipo técnico del proyecto, Emilio, ya presentó los aspectos más microclimáticos y ecofisiológicos de la planta. Entonces el objetivo ahora es ver si estas modificaciones del microclima y de la ecofisiología de la planta se reflejan en modificaciones productivas y en efecto también en la calidad de la fruta obtenida bajo estos diferentes mallas, variedades y localidades, que fue como un poco el inicio del proyecto, que lleva como título Desarrollo de mallas sombreadoras sitio variedad específica para mejorar la competitividad de los productores de uva de mesa del norte de Chile frente a escenarios de cambio climático, la cual es apoyada por la Fundación FIA y también contamos con el apoyo de productores de acá del Valle del Elqui, son pequeños y medianos productores de uva de mesa. Entonces, en ese sentido, el plan de la presentación, más o menos ahora, es ver, nuevamente vamos a hacer una pequeña recapitulación del resumen de los ensayos establecidos, y después vamos a ir viendo cómo qué se fue modificando o qué no se modificó con respecto a los distintos tratamientos, variedades y ensayos establecidos. Con respecto a la fenología y el crecimiento vegetativo, con respecto a la madurez de fruta, con respecto a plagas, con respecto al manejo nutricional, respecto a la producción primaria, asociado principalmente al rendimiento, a la calidad de la fruta y a la fertilidad de yemas también, que es un punto que quizá algunos productores pueden tener la preocupación de saber qué pasa con la oferta productiva para la próxima temporada, dado el uso de estas tecnologías. Y después finalmente ver las conclusiones y perspectivas de las temporadas que vienen y cómo se va a ir desarrollando el proyecto en los años venideros. Con respecto al resumen de los ensayos establecidos, como ya mencionó Emilio, solamente para hacer una recapitulación, nosotros estamos inmersos en el Valle del Elqui, que está ubicado más o menos a 600 kilómetros al norte de la capital de Santiago, en un clima hiperárido, con precipitaciones anuales medias inferiores a 100 milímetros,
y en un contexto de producción, como ustedes pueden ver en esta imagen, donde tenemos principalmente una gran cantidad de cerros transversales, un cordón montañoso que va de cordillera a mar, y en este contexto valles, donde se desarrolla la producción frutícola de la región de Coquimbo principalmente, y donde se ven diferentes situaciones, diferentes tipos de producción, producción en plano, producción en ladera, y también en base al recambio que ha habido en la producción de uva de mesa, el uso de nuevas variedades. Y un poco lo que el proyecto quiso responder, el uso de esta nueva tecnología con respecto al uso de mallas, nuevas mallas que existen en el mercado, ya no viendo las mallas como una barrera física contra el viento, que es como lo clásico, sino que verlas ya más como una barrera que puede aportar a disminuir los requerimientos hídricos y a mejorar ciertos aspectos del comportamiento de la planta y que esto se traduzca en beneficios para la producción obtenida y que sea más eficiente con respecto al uso de los recursos. En ese sentido, ahí están las localidades, las distintas variedades. Y aquí están las distintas mallas que ya mencionó Emilio, que tienen un distinto porcentaje de disminución de la radiación o porcentaje de sombra, y que esto es la información que sale en los catálogos y que nosotros también validamos en las condiciones específicas del norte de Chile. Una foto en lupa de las distintas mallas, donde se ve los tipos de entramado, la unión de los hilos, son hilos, o sea, en todos los casos son monofilamentos, y que tienen de repente distintos pigmentos, que le da la característica de ser fotoselectiva. La imagen de los ensayos que ya mostró Emilio, solamente para reafirmar aquí, por ejemplo, la Prime de Paiguano, que está en una situación de ladera, quizá nos alcanza a dimensionar un poco la pendiente, pero estos son campos donde se tiene que andar en vehículos 4x4 porque por la pendiente que tienen. Y aquí también tenemos una pendiente más suave, y en otras situaciones tenemos una pendiente que es casi moderada o leve, y en otras situaciones más planas. O sea, tenemos distintas situaciones, distintas variedades que representan las condiciones del Valle del Elqui, y que son bien representativas también del norte de Chile. Es algo similar a lo que puede ocurrir en Copiapó, en Alto del Carmen. Es como que puede ocurrir también en el Valle de Limarí. Son situaciones similares a las regiones de Atacama y Coquimbo. Es un sitio representativo de las condiciones del norte de Chile. Con respecto a los resultados de la temporada, lo que hemos visto para las distintas variables que mencioné en el plan de la presentación, vamos a partir en primer lugar con respecto al desarrollo del ciclo fenológico y el crecimiento vegetativo de las plantas. Cabe mencionar de que las mallas se establecieron al principio de temporada, pero el desarrollo de las yemas con respecto a lo que estamos viendo dentro de la yema, que se está desarrollando en la temporada actual, fue condicionado mucho por las condiciones climáticas de la temporada anterior. O sea, hay un efecto como de inercia de la temporada pasada que se refleja en la temporada que evaluamos nosotros ahora. Por eso es importante de que los ensayos se establezcan por más de una temporada y ojalá por 3, ya que con esto vamos a poder ver el real efecto que tiene el uso de esta tecnología en las distintas variables medidas productivas, ecofisiológicas de la planta. Con esa perspectiva, podemos ver de que, en principio, para la brotación, aquí está la variedad Prime y Midnight Beauty, podemos ver de que, en general, existen leves o mínimas diferencias con respecto a la evolución de la brotación, con respecto al porcentaje de, y si esto lo expresamos en el día del año en el que ocurrió el 50% de brotación, fue prácticamente el mismo. O sea, estamos hablando de que no vimos diferencia con respecto a la fecha de brotación, considerando además que las mallas se establecieron días antes de que las plantas brotaran. Entonces, hay una respuesta que era muy esperable. Con respecto a la floración, que ya las mallas llevaban un tiempo establecido, podemos ver de que sí existen leves diferencias, pero que no son significativas con respecto a la floración en ambas situaciones. Con respecto ya a la
pinta o vero, que nosotros lo medimos con el hablante de la fruta, más que con el cambio de color, podemos ver de que aquí, principalmente para la variedad prime, que es una variedad blanca, que se observa en esa fotito, prácticamente no hubo diferencia en el porcentaje de pinta para las distintas fechas muestradas. Pero con respecto a la Midnight Beauty, una variedad negra, sí hubo ciertas diferencias en las mediciones cuando estaban en los porcentajes iniciales de pinta, pero ya hacia el final, hacia ya la fecha de cosecha, podríamos decir que prácticamente tuvieron el mismo porcentaje de pinta, o sea, todas llegaron al valor de 100% de pinta, que también es el indicador de cosecha para esta variedad negra, que es tener color con un cierto grado de brillo. Con respecto a la Timco de Diaguita, podemos ver algo similar con respecto a la brotación, prácticamente no hubo diferencia, dadas las razones dichas anteriormente. Con respecto a la floración fue algo similar, leves diferencias, no significativas. Y con respecto a la pinta ya también se observaron un poco más de diferencia, donde podemos ver que las plantas bajo malla tienen quizá un avance de pinta más lento con respecto a las plantas al aire libre. Pero a cosecha no se reflejó en una diferencia mayor con respecto a la cantidad de frutas quizás que tuviese con el estándar para cosechar. Entonces, con respecto a eso, podemos decir como resumen para los aspectos de fenología, que la brotación hubo leves diferencias, pero no significativa. En la floración fue algo similar, leves diferencias, con un retraso de 2 a 3 días, plantas bajo malla, pero que no hubo diferencias significativas. Y las pintas sí hubo diferencias, con retraso de 3 a 4 días, plantas bajo malla, principalmente para las variedades negras y rojas, con una variedad roja. Con respecto al crecimiento vegetativo, aquí vemos información, se marcaron brotes de distinta ubicación dentro de las plantas. Todo esto no hemos dicho, pero todos estos ensayos están establecidos desde un punto de vista de pilotos de prueba. O sea, son ensayos, como ven en las imágenes del establecimiento de los ensayos, son ensayos que que tienen una superficie aproximada de 3.000, 3.500 metros cuadrados. Con cada ensayo está establecido con 3 repeticiones, aleatorizado en los casos que se puede, o con bloque, en los casos donde hay pendientes fuertes, como en la Prime. Y aquí vemos, claro, de que hay una leve tendencia a que el largo de brote sea mayor, pero que aquí fue significativo para ciertas mallas, en el caso de la Timco, y con respecto a la longitud de los entrenudos, específicamente entre el entrenudo 5 y 6, podemos ver de que hay ciertas mallas, como la malla azul-gris, de que se obtienen entrenudos más cortos. O sea, se tienen brotes largos, pero entrenudos más cortos. O sea, podemos ver que igual se ven diferencias en el crecimiento vegetativo. Para la Prime, se observa lo mismo. Aquí hubo diferencias también, se ve sobre todo al final de la evaluación del crecimiento vegetativo. Las mallas tienen mayor largo de brotes con respecto a las plantas controles. Y también se observa que aquí ciertas mallas tuvieron también mayor, o sea, un entrenudo más corto con respecto a las mallas, con respecto a ciertas mallas, por ejemplo, acá. Y con respecto a la Midnight Beauty, exactamente lo mismo. Ya cuando está la temporada más estable de crecimiento vegetativo, se ven mayor crecimiento vegetativo, pero aquí no hubo diferencias significativas con respecto al largo de los entrenudos. Eso es con respecto al crecimiento vegetativo. Ya asociado también un poco a lo de pinta y la madurez de fruta cosecha, desde un punto de vista práctico, nosotros tomamos los parámetros de cosecha dados por el productor y las cosechas se hicieron en la primera fecha de cosecha. Como sabes, muchas veces la uva de mesa se hacen floreos, entonces nosotros caracterizamos la fruta siempre al inicio de cosecha. Y se hizo la cosecha en la misma fecha para los distintos tratamientos. Si fue diferenciado por variedad y por localidad, abarcando las cosechas desde fines de noviembre, con la variedad Prime Paiguano la más temprana, hasta a mediados de enero, fines de enero, para las variedades más tardías, que es 5 en
la localidad de Aguirre. Con respecto aquí a la evolución de BRICS, podemos ver de que para la Prime también hubo ciertas diferencias con algunas mallas con respecto a, a las plantas control o la malla cristal, en este caso en la Prime, pero a cosecha podemos ver de que no hubo diferencia, de que llegaron a un BRICS adecuado para la cosecha de esa variedad. Se observa lo mismo para la TIN como en Diaguita. Aquí prácticamente no hubo diferencia en la acumulación de BRICS, en la evolución, y en cosecha prácticamente llegaron al mismo nivel. Se observa algo similar para la TIN con Paiguano. Prácticamente no hubo diferencia en la acumulación, en la evolución de acumulación de sólidos solubles, expresado en grado PRI, medido con refractómetro. Y para cosecha también tienen los mismos valores los distintos tratamientos de las plantas al aire libre. Y lo mismo se observa para la Mignacute en Paiguano, donde al final se ve una leve tendencia al alza, pero que no fue significativo con los distintos tratamientos. Y muy similar también entre las distintas mallas. Entre las distintas mallas fue muy similar la evolución de BRICS. Y esto aquí nos da de que para la fecha de cosecha, podemos ver de que la madurez de fruta fue prácticamente muy similar y la relación soluble acidez total también se mantuvo en parámetros similares. Para la Tinco lo mismo, para la Midnight Beauty exactamente lo mismo, y para la Tinco en Paiguano también. ¿Qué quiere decir eso? De que no hubo una diferencia en la fecha de cosecha. O sea, las plantas llegaron al fin y al cabo de la misma forma, con las mismas características, a cosecha. Porque estaba la hipótesis detrás que quizás las mallas podrían retrasar la fecha de cosecha. En este caso se vio de que no hubo diferencia en la primera temporada. Siempre hay que tomar el resguardo. Eso, y otro aspecto importante que mencionó Emilio, tiene que ver con el tipo de temporada que tuvimos para evaluar evaluar los distintos tratamientos, que fue una temporada fresca, que quizá nosotros podríamos esperar diferencias mayores en una temporada más extrema, como fue la temporada 2016-2017. En este caso estuvimos dentro del 25% inferior, o sea, estuvimos en el cuartil inferior, 25, de la temporada más fresca que han habido. O sea, esta temporada pasada fue una de las 5 temporadas más frescas de los últimos 20 años. Con respecto a plagas, en este caso principalmente asociado al TRIPS, podemos ver de que para las distintas localidades y las distintas variedades, con distintas fechas de muestreo, prácticamente la presencia de TRIPS con respecto a planta al aire libre o bajo de las distintas mallas fueron muy similares. O sea, prácticamente podríamos decir de que, dado también la estrategia de manejo que utilizan los productores de uva de mesa de cero riesgo, y hacen un control exhaustivo de las distintas plagas para evitar tener daño en la fruta, prácticamente aquí podemos ver de que fue muy difícil ver diferencias, ya que las aplicaciones no son diferenciadas, es un manejo homogéneo de los distintos tratamientos, de las distintas variedades. Por lo tanto, podríamos decir de que aquí no hubo diferencia con respecto a esta plaga, que es TRIPS. Con respecto ahora al manejo nutricional, que ha sido una pregunta que ha surgido también en otros webinars asociados a proyectos de uso de malla. Aquí podemos ver prácticamente de que, en este caso para los macroelementos primarios, para la variedad Prime, podemos ver de que tanto para el nitrógeno total, el fósforo y el potasio, aquí está para el control sin malla y las distintas mallas, podemos ver de que prácticamente los niveles son muy similares entre los distintos tratamientos. O sea, no hubo diferencia significativa acá con respecto a la nutrición y asociado principalmente a los macroelementos primarios. Y aquí con respecto a algunos macroelementos secundarios y micronutrientes, podemos ver prácticamente la misma tendencia, de que no hay diferencia significativa en estos elementos por el uso de malla. Pasa exactamente lo mismo para la variedad Midnight Beauty.
Los distintos tratamientos, nitrógeno, fósforo, potasio, podemos ver de que están prácticamente en los mismos niveles, o sea, no hay diferencias significativas, estadísticamente significativas. Y pasa lo mismo para los macros secundarios, los micronutrientes, que ahí están los valores para que lo tengan de referencia, pero el mensaje que se quiere transmitir es de que en la primera temporada las mallas no modificaron la asimilación de los distintos, o el uso nutricional, porque estaba de base que quizás podría haber un cambio en el uso de ciertos nutrientes asociados principalmente al calcio, porque está asociado al flujo de masa, al flujo del agua dentro de la planta, y como las mallas reducen el consumo hídrico, reducen la radiación, van a reducir como la energía con la cual se está extrayendo el agua. Entonces podría estar de hipótesis de base que se podría haber una reducción del calcio, pero la cual no observamos. Lo mismo pasó con la variedad Prime, o sea, para la variedad TIMCO, perdón, y exactamente lo mismo para los macro y microelementos, y para la variedad línea G3, que está en Vicuña, fue lo mismo, que aquí tenemos un control y una malla comercial. No están las otras mallas fotoselectivas, pero se vio exactamente lo mismo. No hubo un efecto, ahí está claro, control con y sin malla. Donde hubo diferencia significativa acá fue solamente para el manganeso. Aquí no están las letras puestas, pero fue como muy puntual el efecto para un micronutriente en una localidad específica. Con respecto a la producción primaria, aquí una foto un poco más o menos de la estrategia del ensayo, donde está toda la logística de hacer las cosechas, marcar cada racimo, identificar, porque hay racimos que quedan para análisis de cosecha, y hay otros racimos que quedan para análisis de post cosecha que se llevan al INEA La Platina en Santiago, a la unidad, al laboratorio post cosecha, y se hacen evaluaciones que la voy a mencionar un poco más adelante. Con respecto a la producción primaria, en primer lugar vamos a ver qué pasó con los rendimientos, los diferentes tratamientos para cultivar el Prime en la temporada pasada, que está ubicada en la comuna Paiguano, región de Coquimbo. La variedad Prime, recalco que es una variedad blanca y que está ubicada dentro del ensayo en la ladera de cerro, con la mayor pendiente, en una situación de exposición a vientos fuertes. En esta situación podemos ver de que las plantas sin mallas control tuvieron menor rendimiento, asociados principalmente a menor cantidad de racimos por planta, racimos comerciales que hubo por planta, y también una disminución en el peso de los racimos. De aquí podemos ver de que sí hubo diferencias estadísticamente significativas con respecto a los kilos por hectárea obtenidos por las plantas control versus todas las mallas. Aquí no pudimos diferenciar entre una malla y otra, o sea, decir esta malla fue mejor, etcétera, etcétera. Sí, y si esto lo llevamos a cajas por hectárea, cajas de 8,2 kilos de uva de mesa, podemos decir que tuvimos diferencia de 2.400 cajas versus 1.300 cajas. Esa fue la magnitud de diferencia que se observó por el uso de malla en esta variedad Prime, ubicada en Paiguano en una condición de ladera de cerro. Con respecto a la variedad Midnight Beauty, también de la localidad de Paiguano en una condición de pendiente más leve, podemos ver de que hubo una tendencia a mayor rendimiento en ciertas mallas, pero estas tendencias no fueron estadísticamente significativas. También otro aspecto importante de que muchas de las características que vemos también en la uva de mesa, hay intervención de manejo porque hay un objetivo productivo de tener una cantidad de racimos estable. Se hace ajuste de carga y también se hacen arreglo de racimo para tener una cantidad de valla específica. Por lo tanto, de repente también es complejo encontrar diferencias dada la cantidad de intervenciones que se hacen para lograr fruta con una característica específica. Teniendo esa salvedad, igual podemos ver una tendencia al alza, pero que no fue significativa, y que en ese aspecto también es importante mencionar de que aquí no está la información de los calibres, pero los calibres también fueron muy similares entre los distintos tratamientos. Y también recalcar que el manejo fue estándar, o sea, las aplicaciones de los
reguladores de crecimiento fue parejo, se hizo un manejo estándar que es el manejo que hace el productor. Con respecto a la variedad Tinco, ubicada en la localidad de Diaguitas, podemos ver que también hubo una tendencia a ver mayor producción en las plantas bajo malla, sin embargo, no fue estadísticamente significativo con respecto al control. Y también acá es importante mencionar de que, claro, si recuerdan la información que presentó Emilio, esta Tinco, que está ubicada en Diaguitas, estuvo siempre en una situación de no estrés, el productor tomó una estrategia de tener las plantas en el estado más óptimo, también dado de que tiene agua disponible para la producción, que es totalmente lo contrario a lo que se observó en la Tinco de Paiguano. Si recuerdan, Emilio presentó de que esta Tinco, en gran parte, las plantas estuvieron bajo una situación de estrés leve a moderado, las plantas que estaban sin malla, versus las plantas que estaban bajo malla, que tenían un mucho mejor confort hídrico. Y esto aquí se reflejó con diferencias estadísticamente significativas en la producción por hectárea. Donde también pasa lo mismo que con la Prime, no podemos diferenciar entre mallas, o sea, todas las mallas fueron estadísticamente superiores a las plantas sin malla. Y podemos decir que pasamos de 4.550 cajas versus 4.050 cajas por hectárea, cajas de 8,2 kilos. Entonces aquí uno puede ver de que, claro, en situaciones de escasez hídrica, el uso de malla permitió al productor obtener una producción mayor versus las plantas sin malla. En una situación crítica, porque para contar un poco, este productor de la variedad Tinco de Paiguano tuvo que vender el campo. Esta temporada lo vendió y nosotros perdimos ensayo, estamos reinstalando, o sea, ya se reinstaló el ensayo en otra variedad, porque el productor dijo prácticamente no, se quedó sin agua para producir. Y aquí hay un resumen de la producción primaria, rendimiento, comparando las cajas por hectárea, en situación con proyecto, es decir, con el uso de malla, y la situación sin proyecto, o sea, sin uso de malla. Ahí pueden ver las envergaduras de las diferencias que hay, que en algunos casos sí hubo diferencias significativas, en otro caso no. Entonces, con respecto a la producción primaria, sí vemos beneficios de las mallas en esta primera temporada, y ahora falta ver aspectos de calidad. Entonces, para eso, la calidad de la fruta, se vieron aspectos, por ejemplo, como el raquis, que un aspecto importante en la post cosecha tiene que ver con la apariencia del raquis, que un criterio de calidad que ven los consumidores. Y podemos ver aquí para las distintas variedades, se usó una escala hedónica, que es una escala visual, donde el 1 corresponde al raquis de mejor calidad, verde completo, y va aumentando los grados de pardeamiento hasta llegar al 4, que es un raquis prácticamente deshidratado. De aquí podemos ver que, por ejemplo, que para Team Compaiguano prácticamente no hubo diferencia entre las mallas en las distintas situaciones que se evaluó. O sea, se evaluó la fruta a la llegada, hasta el momento de cosecha, y después esta fruta estuvo 35 días a 0 grados Celsius, simulando las condiciones de un embarque, de un viaje, y después se dejó 2 días, después de este viaje simulado, se dejó 2 días a una temperatura de 20 grados, para simular las condiciones de góndola, las condiciones un poco más de supermercado. Podemos ver de que la respuesta fue diferencial entre variedad y variedad localidad. Podemos ver de que aquí, por ejemplo, la Midnight Beauty, al menos algunas de las mallas mejoró la condición del raki en llegada y en salida, pero no en condición de góndola. Lo mismo pasó para la Prime. Podemos ver de que prácticamente para la llegada la fruta al aire libre ya estaba con un nivel de deshidratación mayor con respecto a algunas mallas, y que eso se mantuvo esa diferencia con algunas de las mallas en los distintos momentos. Y para la Tinco de Diaguitas fue lo mismo. Siempre aquí las mallas, por lo menos en la salida, tuvo una condición mejor de raki con respecto a las plantas al aire libre. O sea, también se están reflejando mejoras en la condición del raki. Y ahí más o menos ustedes pueden ver así una apreciación de cómo se ven los raki de T0 en la Prime, después de 45 días de almacenaje a 0 grados Celsius. Muy deshidratado, y aquí la condición cómo va un poco mejorando
con los distintos tratamientos. Para la firmeza, se observa aquí algo similar de que en ciertas localidades y variedades como la Prime y la Tinco, esta es la Tinco de Aguitas, podemos ver de que ciertas mallas mejoraron la condición de firmeza de la fruta. Medido con este instrumento que se ve acá abajo, que nos da cuánto es la cantidad de fuerza que se requiere para deformar 1 milímetro la valla. Y en todos los casos así, es importante mencionar de que estuvo sobre como el umbral estándar que se utiliza para definir la fruta blanda o no blanda. O sea, en todos los casos, las situaciones, la fruta fue una fruta firme. Y en algunos casos las mallas mejoraron en algún aspecto la firmeza con respecto a las plantas controles, pero siempre sobre el nivel de firmeza mínimo. Y con respecto a la calidad de la fruta y los descartes que se ven, de grane, partidura, pudrición, pardeamiento y races, podemos ver que en forma general no hubo diferencia significativa y la fruta fue bastante sana en todas las situaciones, tanto a la cosecha, a la salida de frío y a la salida de frío más 2 días a 20 grados Celsius, tanto para la Prime como para la Midnight Wheat. En ambas situaciones podemos ver de que la fruta estadísticamente fue muy similar entre los distintos tratamientos. O sea, podríamos decir desde un punto de vista de que las mallas tampoco no perjudicaron la calidad de la fruta, en cosecha y en post cosecha. Y finalmente, para ir finalizando, con respecto a la fertilidad de yema, que uno de los aspectos que los productores pueden tener cierto recelo para el uso de estructuras que bajen la radiación, podemos decir de que la radiación que hay en la región de Atacama y Coquimbo es suficiente para tener una fertilidad de yema sin problema bajo los distintos tratamientos y las distintas variedades como se observa acá. Aquí no hubo diferencia significativa con respecto a las plantas de control en ningún caso. Y tenemos fertilidad de yema acorde y adecuada para las variedades, con respecto a lo que salen en los manuales de las variedades. Y también es importante mencionar de que esto, ¿qué quiere decir eso? De que no hay que hacer quizás ajustes de manejo con respecto al tipo de poda para las plantas bajo malla, con respecto a lo que vimos en la primera temporada. Entonces las conclusiones, que son los resultados preliminares de esta primera temporada, una temporada más bien fresca, que los estados fenológicos iniciales no hubo diferencia, pero sí en pinta principalmente, pero que a cosecha las características de madurez fueron similares en este tratamiento, con un crecimiento vegetativo diferencial. Respecto a ajuste de manejo, no hubo diferencia en cuanto a plaga, estado nutricional y fertilidad de yema. Y en ciertas situaciones y variedades hubo aumento significativo en el rendimiento en vides bajo malla sombreadora, y hay una mejora en ciertos aspectos de calidad de fruta, en pre y en post cosecha. Ahí podemos ver una foto de cómo están distribuidos los ensayos un poco aleatorizados para poder aplicar estadísticas a los distintos ensayos pilotos que se hicieron. Y finalmente las perspectivas del proyecto es ver la estabilidad de estos resultados obtenidos durante las temporadas que vienen, la temporada 2021-2022. De hecho, ahora estamos haciendo evaluaciones de la temporada actual y la temporada 2022-2023. Es aprovechar esta disminución hídrica que mencionó Emilio y también aprovechar el mejor confort de las plantas con la facilidad de aplicar los déficits hídricos permanentes y diferenciados en la temporada, y que es un aspecto que queremos evaluar en esta temporada, o sea, es decir, si las mallas permiten disminuir en un 20% la aplicación de agua, o sea, la demanda atmosférica, ¿por qué no aplicar quizá un déficit hídrico de un 35%? O sea, decir, sumar el 20% que da las mallas más un 15% asociado al mejor confort de las plantas. Y de esta forma poder tener una producción de uva de mesa mucho más sustentable con respecto al uso del recurso hídrico, que ya estamos en una situación crítica en estas localidades. También nos falta ver todo el aspecto del análisis económico de incorporación de esta nueva tecnología, pero para hacer este análisis económico ya tenemos que tener resultados más estables de más temporadas. Y también las consideraciones medioambientales, ya que estamos usando una tecnología que quizás puede tener personas que estén contrarias a su uso, dado que estamos usando plástico. Pero en ese sentido nosotros, dentro de los asociados, contamos con un asociado que tiene una empresa de reciclaje y que se va a encargar también del reciclaje de la malla que no se esté utilizando o por algún aspecto tengamos que hacer alguna mantención.
asociados a este proyecto, y también es importante mencionar de que sí existen empresas que incorporan reciclaje de el plástico, entre comillas, o mallas utilizado en ambiente agrícola. Pues, finalmente, para agradecer este webinar, los agradecimientos principalmente a FIA por el apoyo en la iniciativa, a los productores y empresas asociadas en este proyecto, al laboratorio post cosecha de Viña La Platina, representado ahí por el doctor Bruno De Filippi, y el Centro Experimental Vicuña, que es donde nosotros hacemos base con Emilio, y de ahí desarrollamos este proyecto en la región. Y también aquí, a la memoria de don Pablo Muñoz, productor que fue parte de nuestra iniciativa, que lamentablemente falleció en enero, y que la familia nos sigue apoyando en el proyecto, que es un pequeño productor de diaguitas y siempre visionario, y apoyando la iniciativa, apoyando cada idea que le presentábamos. Él siempre estaba dispuesto a facilitar sus campos, su información, su experiencia, para llevar a cabo estos proyectos, que eso es como el foco que tienen, que estos proyectos se llevan a cabo en ambientes productivos reales, con privados, con productores que sufren los problemas de la sequía, sufren estos vaivenes también de la pandemia, estas crisis económicas, crisis de mano de obra, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del doctor Nicolás Verdugo el día de hoy. Nicolás, llegó una pregunta. Consultan, ¿a qué altura del huerto está instalada la malla? ¿Cuál es el costo de instalación por hectárea y la duración de las mallas? Ya, bueno, muchas gracias por las preguntas. Con respecto a la altura, claro, en la foto no se alcanza a ver, a ver si pone, bueno, aquí solamente para reafirmar un aspecto de que las mallas se ponen de estilo techo, porque no se ponen en ciertos frutales, por ejemplo, en cerezo o en manzana, las mallas se colocan tipo capilla, que se colocan con un cierto ángulo. Por lo tanto, durante el día, el ángulo con el que incide la radiación se va modificando. En este caso, en la uva de mesa, se utiliza la técnica de techo. Se pone un techo, y también, como se ve acá, no se utilizan cortinas a los lados en los ensayos. Son ensayos abiertos, es un techo, pero abierto hacia los lados, y está ubicado más o menos a una altura de 1,5 metros del dosel, de la parrilla, que le llaman. O sea, uno ve la canopia, y más o menos a 1,5 metros está ubicada la malla. Eso es con respecto a la altura del que están puestas las mallas. Con respecto al costo, los costos van a ser un poco relativos, dado la economía de escalas que puedan tener los productores, dado que la disponibilidad de materiales a veces por ejemplo, se tiene que utilizar, eso es importante, se tienen que colocar estructura adicional al parrón para soportar las mallas. Y en ese sentido, con Emilio queremos trabajar en un pequeño informativo, dando a conocer las consideraciones que se deben tener para el establecimiento de las mallas. Los costos son aproximadamente de 7 millones por hectárea, asumiendo quizá una superficie rectangular, pero los costos pueden variar, dado el acceso, por ejemplo, a comprar los materiales en regiones productoras de madera, como la región del Maule o región del Biobío, ya que ahí los precios disminuyen considerablemente con respecto a comprar la madera en la región de Coquimbo, dado que no estamos en una zona nosotros productora de madera. Y la duración de las mallas, normalmente la empresa social con las que trabajamos, que están aquí, Criado y López y del Santec, que son la empresa dando una duración o una garantía de aproximadamente 5 años. Pero nosotros también queremos evaluar si son 5 años o pueden ser más bajo estas condiciones. Así que no sé si hay otra pregunta, otro aspecto que quieran evaluar. En caso de mi correo, no sé si lo dejaron en el chat, pero es nicolás.verdugo@inia.cl, y siempre abierto a preguntas, a ideas de trabajo, y también abierto a aspectos que ustedes pretendan quizás que sea importante evaluar en estas temporadas que quedan. Y lo otro importante es que este webinar va a quedar disponible, yo creo que lo va a decir Karina después, en el canal de YouTube de INEA,
donde también ahí, si ustedes dejan preguntas, nosotros constantemente vemos los videos para ver si podemos responder, podemos hacernos cargo de las preguntas que quedan. Y también quizá un aspecto que quiero mencionar es que el primer webinar que se hizo asociado a este proyecto también está disponible en YouTube, donde se da un poco la configuración técnica del proyecto. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por la respuesta. Al momento no tenemos más preguntas, solamente agradecimiento desde el Liceo Bicentenario Alto del Carmen en la especialidad agropecuaria. Está viendo la presentación junto a los alumnos de cuarto medio del liceo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos a todos los asistentes y los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage de Facebook, Iña-Intihuasi, en Twitter, Iña Intihuasi, y también en la página web de Iña, www.iña.cl, donde podrán conocer todos los webinars que Iña tiene preparados para ustedes de manera gratuita a lo largo de Chile. Y como comentaba el doctor Nicolás Verdugo, esta presentación estará disponible, el video, en el canal de YouTube de Iña Chile para que lo puedan ver posteriormente. Le recordamos y lo invitamos a responder la encuesta de satisfacción que va a aparecer en su pantalla una vez cerrada la sesión. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación. Muchas gracias a Emilio y a las autoridades que nos acompañaron el día de hoy. Que tengan una excelente tarde.